ley de prevención, erradicación y castigo de la violencia tiene 14 años. Debiéramos preguntarnos qué tipo de políticas públicas, qué es lo que hay entre una ley y el ejercicio efectivo del derecho a una vida libre de violencias hay implementadas, ¿no? Tenemos que pensar que pese a que hay una construcción política para visibilizar el problema de las muertes violentas de mujeres en el marco de relaciones actuales o pasadas que tienen que ver con la violencia doméstica, está en agenda, pero los números no descienden, con lo cual la principal pregunta es sobre la eficacia de las políticas públicas, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que pensar que hay múltiples actores estratégicos de esta problemática. No es un problema privado de las víctimas, es un problema social, es un problema que requiere modificar patrones socioculturales de subalternidad, de discriminación. Y los actores estratégicos son el Poder Ejecutivo con sus mecanismos de género, el Poder Judicial con los suyos, y dentro del Poder Judicial mecanismos de género como la OBD, como la Oficina de la Mujer, el Ministerio Público Fiscal y sus fiscalías especializadas en género, juzgados de violencia de género especializados que llevan 2 años de concurso sin que se designen los jueces. O sea, creo que hay muchas cuestiones que pensar, ¿no? Pero sobre todo, me parece a mí, la ineficacia de un accionar judicial. Esta chica parece que murió con una orden de restricción en la cartera, por decirlo de manera figurativa, y eso nos habla de órdenes de restricciones que son insuficientes, nos habla de la falta de un abordaje integral. Una orden de restricción no es nada más que la orden de un juez o una jueza de que una persona no se acerque. Ahora, el artículo 34 de la ley tiene la obligación de seguir esas medidas. Claro. Esa es responsabilidad de los jueces y juezas. Las medidas no se siguen. Por el 28 de la ley 26485, jueces y juezas tienen obligación de llamar al agresor, al denunciado, a una audiencia, controlar, verlo cara a cara. ¿Falla el organismo de contralor de esas medidas de restricción? Es el mismo juez y jueza que dicta la orden de restricción quien tiene la obligación de seguimiento, así se llama. ¿Qué es lo que ocurre? Se dicta una orden de restricción y eso va a parar a un estante, a un cajón, y nadie sigue esa medida. Pero nadie controla esa medida, pero a la vez nadie llega al acto siguiente, que es el de citar al agresor. Hay que citarlo, hay que verlo. Entonces, hacemos como si nos estuviéramos ocupando y en realidad no nos estamos ocupando, y estos son los resultados. Entonces, si no se lo cita, no se lo ve, entonces supongo que tampoco hay una pericia psicológica, psiquiátrica. Y no hay un abordaje integral. Recordemos que la ley tiene 15 veces la palabra integral. Lo digo porque no es un dato menor, ¿no? Un abordaje integral supone una contención integral desde el plano psicológico, hay que ocuparse de ese contexto porque la violencia es derivada de relaciones asimétricas de poder. Entonces, si dictamos una orden de restricción, no fortalecemos esa autonomía y lo que hacemos a la vez es promover una hipervigilancia en esa mujer, y bueno, no nos estamos ocupando. Hay que sacar el foco por ahí de las mujeres y poner el foco en los agresores, me parece a mí. ¿Qué responsabilidad le compete al Estado puntualmente en un hecho como el que ha sucedido ayer, por ejemplo? El Estado tiene por la Convención Americana Belém do Pará, a la cual Argentina ha suscrito a través de la ley 24632, la obligación de investigar con debida diligencia, reforzada en el caso de violencia de género, para prevenir, para castigar y para erradicar. El Estado no pudo prevenir en este caso, lamentablemente, y está violado el derecho a una vida libre de violencia. Ahora el Estado tendrá que investigar con debida diligencia reforzada para castigar a quien el agresor se ha suicidado. Y luego hay que reparar. ¿A quién hay que reparar? Hay que reparar a las víctimas. Claro. Cuando pensamos en reparaciones, pensemos en 2 tipos de reparaciones. Reparaciones a los familiares, pero también tiene que haber una reparación integral comunitaria. ¿Qué hace el Estado después de esto? ¿A qué se obliga? Porque hay que marcar una línea en algún momento acerca de cuáles son los verdaderos compromisos del Estado. Cuando se habla de un femicidio, ¿se habla de una cuestión netamente sexual o se habla de un móvil sexual? Ninguna de las dos. No tiene que haber un móvil sexual. Cuando se habla de femicidio, de lo que se habla es de la muerte violenta de una mujer a consecuencia de una situación de violencia de género, que no necesariamente exige violencia doméstica
extendida en el tiempo, sino la propia relación desigual de poder y subalternidad que tenemos las mujeres en esta sociedad, al menos tal y como estamos organizados en los últimos siglos, que es la que favorece, la que promueve, la que habilita, lamentablemente, a que un varón, como ocurrió ayer, se sienta dueño de una persona, vaya al gimnasio y le pegue 2 tiros. El agresor, el femicida, ¿considera a la mujer una cosa porque, que es de su propiedad, si no es de él, no es de nadie? Exactamente. La violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades se basa en una relación desigual de poder, en la cual el varón considera que la mujer es de su propiedad, que puede hacer con su cuerpo, con su vida, lo que quiere, es parte de lo que se trata visibilizar, que lo que le pasó a Belén le puede pasar a cualquiera, porque solemos pensar equivocadamente que las cuestiones de violencia de género son propias de una u otra clase social, de uno u otro entorno, y en realidad la violencia es transversal a la sociedad porque las relaciones desiguales de poder están en todas partes, ¿no? Siempre es un sujeto pasivo y un sujeto activo, ¿no? La mujer toma ese rol de sujeto pasivo frente a alguien que le está golpeando, que le está maltratando, que la toma como... Exactamente. Hay un lugar objeto de inferioridad en el cual se acota, por decir de alguna forma, se restringe la capacidad de tomar decisiones. Entonces, sea por el miedo, sea por la vergüenza, hay distintos dispositivos que hacen que se acreciente el poder de los maltratadores. La amenaza de matar a sus familiares, que es común también. Amenazas, a veces la vergüenza, por eso también la importancia de contar con la familia, porque lo primero que hace un maltratador, un agresor, es cortar los vínculos, para que eso siga en la faz privada. Entonces, no tener vergüenza. El problema de la violencia no es un problema de las víctimas, es un problema del que la víctima puede correrse. Las mujeres en situación de violencia pueden correrse y dejar ese lugar. Para eso necesitamos un Estado presente, un Estado ocupado, no solamente preocupado, ocupado y cómo de manera eficaz. Y lo que me parece que es importante aclarar es que no en todos los casos, no siempre el victimario es inimputable, ¿no? Porque es lo que se trata de dejar siempre en la palestra. Ah, no, era un loquito que es inimputable, lo mandamos a lo barrio y queda aclarado, exactamente, ¿no? El lugar de la violencia es un lugar de privilegio, es un lugar sumamente común. Y poner la violencia de género en un lugar de patología lo que hace es promover la irresponsabilidad. Acá lo que necesitamos es varones que renuncien a sus privilegios, que discutamos las masculinidades hegemónicas desde la infancia temprana. Entonces, en momentos como este no nos opongamos a la educación sexual integral, conversemos en las familias qué tipos de masculinidades se validan y cuáles son las formas de relacionarnos que se habilitan en el entorno familiar, porque eso es lo que después se proyecta hacia afuera. Así es. Gracias, Soledad, muy Gracias por amable. estar aquí.